Es tiempo de vivir nuestra sección El Arte de Saber Vivir junto al licenciado Enderson Medina, el especialista en terapias de pareja, impacto juvenil, nuestro psicólogo no invitado. Él es parte de la casa y, por supuesto, de esta sección El Arte de Saber Vivir. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada que conversábamos respecto al suicidio. Hoy vamos a hablar de esos aspectos importantes o de esas señales que hay que tomar en cuenta para entonces poder identificar ciertas conductas en las personas que pueden estar viviendo ciertos momentos, ¿verdad?, de psicopatía o cualquier cosa respecto a estados depresivos que lo pudieran llevar al suicidio. Bienvenido, Enderson, a tu casa y a tu espacio, El Arte de Saber Vivir. Gracias a mi casa, que me encanta estar todos los lunes porque sé que, hay muchas personas que esta información le puede servir de forma efectiva, sobre todo para la prevención, que es lo que se busca, ¿no? Sí, así mismo es, y evitar, como tú dices, la prevención, porque una vez que ya el mal está hecho, como dice el dicho, ya no hay nada que hacer, pero siempre hay posibilidades de ayudar a alguien más o de rescatar una vida. Y una de las cosas para poder llegar a ese punto es reconocer, educarse, aprender, buscar a las personas correctas para aprender a reconocer qué es lo que le está pasando a esa persona, por qué llegó a ese estado, por qué va a tomar ese camino. Así mismo, fíjate, y lo importante es que estos espacios, que son medios de comunicación, se están usando para eso, para una campaña de prevención, en este caso que estamos hablando del suicidio. Fíjate, la semana pasada quedó pendiente hablar sobre que una de las posibles causas del suicidio es la psicosis. Y la psicosis ocurre cuando una persona pierde el contacto con la realidad. Pero esta pérdida de contacto de realidad puede tener la persona falsas creencias acerca de lo que está sucediendo. Esas falsas creencias obviamente son mentales y se presentan a través de lo que se llama delirios. O también alucinación, que es ver o escuchar cosas que no existen. Cuando tú dices, estoy escuchando voces que me dicen, haz esto, lánzate por aquí, haz esto a esta persona. Entonces las causas pueden ser múltiples: el alcohol, enfermedades cerebrales, ciertas drogas puede producir psicosis, o el consumo de estas drogas durante la abstinencia, tumores o quistes cerebrales, es decir, causas orgánicas, demencia, el VIH y otras infecciones que pueden afectar el cerebro. Y esto es importante porque muchas personas no manejan esta información, sobre todo algunos fármacos en venta como esteroides o estimulantes pueden generar psicosis. Mire, yo no sabía eso, Enderson, que hay enfermedades. Esto es alarmante, wow. Esto es alarmante. Así algunos tipos de epilepsia también pueden generar psicosis. Por eso los pacientes epilépticos hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las reacciones que puedan tener hacia algún tipo de medicación, como también puede generar psicosis los accidentes los accidentes cerebrovasculares, ¿ok? Entonces esto hay que estar alerta. En la psicosis se puede encontrar lo que es la esquizofrenia y algunas personas con trastorno bipolar o maníacos depresivos o depresión grave, o algunas personas con trastorno de la personalidad. Mira tú todo lo complejo de la psicosis, mira todo lo que enmarca. Y es súper amplio, y de verdad que yo no me imaginé nunca que enfermedades, del tipo neurológico, de algún daño en el cerebro, podían causar psicosis. Mira, yo supe de un caso de una persona que decía que cuando su hija estuvo enferma en el hospital, ¿verdad?, por una gastroenteritis, ella escuchaba voces que le decían, lánzala y lánzate tú también. Porque estaba desesperada porque no encontraba solución. Eso podía, porque también esa persona sufría un poco de estados depresivos. Estaba sufriendo un estado de psicosis.
Por supuesto, como estoy hablando, la medicación, algún tipo de medicación puede generar psicosis. Wow. ¿Sí? Si estamos hablando de trastorno bipolar o trastorno depresivo graves, también puede generar psicosis, porque es importante que la persona entienda que no hay una causa específica, son múltiples causas. Entonces esto puede presentar diversos síntomas, como desorganización en el pensamiento y el habla, que por lo menos el familiar tiene que estar muy atento en cómo está hablando y si hay un cambio en la forma de pensar o en la forma de comunicar, a una alteración lingüística, porque es muy notoria, o creencias falsas que no están basadas en la realidad. Y ahí es donde vienen los delirios. Toda creencia falsa que no tiene que ver con la realidad es una idea delirante, especialmente miedos o sospechas infundadas. Ver, escuchar, sentir cosas que no existen son alucinaciones. Y esos pensamientos que saltan de un tema a otro que no tiene relación, allí tiene que ver el pensamiento desordenado. Entonces, mis amigos, estos síntomas son visibles. Cuando hay un cambio brusco en la forma de pensar, en la forma de hablar de la persona, el familiar tiene que estar pendiente para que busque la orientación oportuna y efectiva, porque muchos casos de suicidio son generados por esta causa, la psicosis. Y como lo acabo de expresar, la psicosis puede ser por múltiples causas, no hay una causa específica. Estamos conversando con Enderson Medina, él es nuestro especialista, psicólogo infarto juvenil, terapista de parejas y familias, y con él estamos desarrollando acerca de esos síntomas que usted puede notar visualmente o a nivel de comportamiento de una persona que está ya en ese estado, ¿verdad? De depresión agudo, o que está buscando hacerse daño. O, imagínense, llegar al punto fatídico del suicidio. Mi querido Enderson, una pregunta. Si alguien tiene a una persona conocida, familiar o lo que sea, que concuerda con todas las características que tú has descrito hasta este momento, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hay personas que buscan las soluciones en otras cosas o en otros especialistas que de repente no es el directamente el que va a tratar ese problema. Por ejemplo, hay personas que son muy apegadas a la religión y entonces se van a donde un cura o donde un pastor o donde un chamán, y entonces ves, hay un poco de falta de información en cuanto a qué hacer. Pero lo llevo al psiquiatra, pero es que los psiquiatras para los locos, o lo mismo también hablan acerca de los psicólogos. O sea, ¿cuál es tu recomendación para esas personas? Por supuesto, lo primero es no dar por sentada los síntomas que el paciente está manifestando. Cuando hablo no dar por sentado, es decir, esto es provisional, esto se le va a pasar rápido. Lo primero es buscar la ayuda de especialistas en la materia y dejar el pensamiento mítico religioso, que es un demonio que lo poseyó, que esto es del diablo, nada que ver. ¿Ok? Eso era antes de que la ciencia llegara, pensábamos así. Es el carácter que influyó en principio para que los estudios científicos tuvieran peso en nuestra sociedad. Dejemos un poco la ignorancia, porque muchos de estos síntomas se pueden hasta prevenir. ¿Cómo prevenimos la psicosis? Ubicarnos en nuestra realidad, resolviendo los conflictos, buscando oportunidades de aprendizaje. Si hay un componente genético, estar en consulta psicológica continua. Si hay una psicosis, obviamente toda psicosis necesita medicación psiquiátrica, porque hay una pérdida de la realidad, y posterior a esa medicación psiquiátrica, después de un tiempo, terapia psicológica. La psicosis en el sistema familiar viene a enseñar que no estamos viendo, que no queremos aceptar, qué problema estamos evadiendo, que estamos perdidos en nuestra realidad.
Entonces, la psicosis hay que tomarla con mucha seriedad. Aparte que hay muchas psicosis que también pueden venir con trastornos depresivos de fondo. Entonces la persona también se siente desmotivada, se siente triste, siente que no tiene voluntad, siente que no puede, siente necesidad de morir, siente que no pertenece, que no se integra, que no se adapta a su sistema familiar y a la sociedad. Y el paciente sufre. Entonces podemos evitarnos estos sufrimientos atacando el problema a tiempo, y también podemos prevenirlo, porque la psicosis, que es la mal llamada locura, se puede prevenir ubicándonos en la realidad, sanando nuestras heridas emocionales del pasado y sanando también nuestras heridas emocionales en nuestros sistemas familiares de origen, porque son situaciones no sanadas y no superadas que se va arrastrando de generación en generación. Y algo muy importante, amigo, que tú estás haciendo en la pregunta es, fíjate, la Federación de Psicólogos de Venezuela casualmente la semana pasada manifestó un comunicado que es importante que la audiencia sepa. Todas esas terapias que han salido, muchas piensan que puede sustituir la orientación de un psiquiatra o un psicólogo. Lo que se repite son esas terapias holísticas, el tarot, el chamán, el brujo, no están respaldadas ni tienen la aprobación de la Federación de Psicólogos, porque son terapias que no es que no sirvan. No se trata de juzgar a este tipo de herramientas, sino que si el paciente tiene una condición clínica importante, no van a ser lo suficientemente efectivas para sanar al paciente, más bien para empeorarlo. Entonces, el Colegio de Psicólogos de Venezuela hizo este comunicado para que los pacientes que acudan a terapia estén pendientes, que si el especialista a la cual va le está ofreciendo una herramienta que no es factible y que no está aprobada por la Federación de Psicólogos Venezolanos, huya de esa terapia, porque más que mejorar, lo que va a hacer es empeorar el síntoma que manifiesta para ese momento, sea por psicosis o por depresión. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso. Es importante esa aclaratoria. Yo creo que ese tipo de terapias pueden ser complementarias, ¿verdad? Pero lo primero que una persona debe hacer es ir al profesional, que es o un psiquiatra o un psicólogo. Después de estar en esa consulta, después de tener su diagnóstico, después de tener ese tratamiento, entonces puede complementar, ¿verdad? Según como le resuene con la terapia que mejor se sienta, y también, ¿por qué no?, consultárselo al psicólogo o al psiquiatra. Mire, a mí me gusta esto, ¿será que esto puede complementar, verdad? Porque también no se trata de apagar la creencia de la persona, sino que, bueno, como dice el dicho, al César lo que es del César y a la gente lo que es de la gente. Definitivamente. Así mismo. Y buscar, tener un poco más de delicadeza. Fíjate, aquí tengo el comunicado para que la gente sepa lo que es el CRP, la programación neurolingüística, la astrología, la biodecodificación, el coach transformacional, constelaciones familiares, tarot, numerología, brazoterapia, musicoterapia, flores de Bach, entre otras, no tienen la aprobación de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Entonces, cuando usted vea que un especialista va por allí, huya, porque nosotros los psicólogos, sobre todo los psicólogos clínicos, estudiamos muchísimo lo que son las patologías de carácter mentales, y sobre todo como terapeutas tenemos herramientas de diferentes, de diferentes escuelas de la psicología. Puede ser gestal, puede ser terapia cognitiva, puede ser psicoanálisis, y eso merita muchos años de estudio y de capacitación. Entonces, estas escuelas aprobadas por la ciencia son las que están avaladas, por decirlo así,
para acompañar al paciente en su proceso de cura. Importante, ya lo sabe toda la gente que está en sintonía del programa El Feo de la Mañana y de esta sección El Arte de Saber Vivir. Hay que prestar atención en manos de quien ponemos nuestra salud mental y emocional. Profesionales, por favor, asegúrese de que sea un profesional calificado. Lo demás, bueno, es complemento. Querido Henderson, ¿cómo podemos cerrar la sección por el día de hoy? Seguramente vamos a darle continuidad a esto porque te voy a hacer una pregunta para cerrar. Nunca es tarde, ¿cierto? Hay gente que piensa que porque ya pasó los 50, los 60 años, ya se deja morir con esa condición que tiene, piensa que no tiene solución. Nunca es tarde. Por supuesto, nunca es tarde. Me hiciste recordar un dicho, Ruth, cuando el dicho manifiesta, nunca es tarde cuando la dicha llega. Wow, sí. Pero esa dicha hay que construirla, hay que trabajarla. Casualmente hoy a primera hora de la mañana estaba leyendo un estudio de Harvard en donde manifiesta que la felicidad, aparte de que se construye, se refuerza cuando tenemos dos personas que podemos llamar a la hora de una emergencia a medianoche, dos personas de apego. Y yo invito a la audiencia a reflexionar cuáles son esas dos personas de apego y cómo se generan esas personas de apego, señores, a través de la interacción social, a través de las relaciones sociales sanas, a través del encuentro de esas personas vitamina, que de eso también podemos hacer un programa, cómo identificar una persona vitamina y cómo identificar una persona tóxica o conflictiva, porque lo social influye en nuestra forma de pensar. Entonces, nunca es tarde cuando la dicha llega. Podemos trabajar cada día por construir una salud mental favorable y óptima. Y eso se hace con terapia psicológica, sanando las heridas emocionales del pasado e integrando y reconociendo y aceptar lo que tengo que aceptar en mi presente para vivir en mi momento, aquí y ahora. Y cuando estamos ubicados en la realidad, podemos evitar lo que es la depresión. Y eso no quiere decir que nos sintamos en ocasiones tristeza. Podemos enfrentar situaciones difíciles y dolorosas con madurez, con responsabilidad y con respeto a nuestros propios procesos. Entonces, si hay un problema, hay que buscarle solución de forma rápida, porque mientras más tiempo se prorroga la solución, el problema va a empeorar y las consecuencias van a ser lamentables para el paciente y para la familia del paciente. Para la familia del paciente tienen que estar alerta a todas las señales, hablar y ejecutar comunicación efectiva en la casa, para mí es la clave del éxito. Ya lo saben, ahí escucharon a nuestro especialista Henderson Medina, licenciado en psicología, especialista en terapias de familia, de pareja, infarto juvenil, @Arte y Vivir. Esas son sus redes sociales, @Arte y Vivir. Gracias, Henderson, gracias a nuestra audiencia hermosa. Vamos a terminar esta sección. Vamos a hacer ¿cómo dice uno? Vamos a identificar y regresamos. Y regresamos para la despedida.